Hola, muy buenas noches y bienvenidos al canal de Javier Ruiz. Hoy tenemos nuevo vídeo y vamos a resumir lo que ha sido esta primera jornada de la Champions League. Ayer resumimos bien el Barça, que ha sido el equipo que más ha brillado en esta primera jornada con ese 5-0 al Royal Antwerp. Hoy la verdad ha dejado muy buenas sensaciones el Arsenal. El Madrid ha sufrido hasta el final con un gol en el 94 de Bellingham para ganar 1-0 al Union Berlin. Alguna que otra sorpresa como la derrota 0-2 del Benfica en casa ante el Salzburg, un partidazo entre Bayern Múnich y Manchester United que ha acabado 4-3. Y bueno, pues vamos a resumir toda la jornada. Comencemos por los partidos del martes, donde abrió la jornada ese Milan 0, Newcastle United 0 en San Siro. Un Milan que la verdad mereció la victoria, tuvo muchísimas ocasiones. El guardameta inglés Nick Pope estuvo inmenso, es uno de los guardametas con más ratio de parada en Premier. Y la verdad sacó algunas manos de muchísimo mérito, pero también es cierto que el Milan tuvo una puntería horrorosa y creo que el Newcastle puede estar contento con este punto, mientras que el Milan tendrá que mejorar muchísimo, pero muchísimo en cuanto a convertir ocasiones si quiere pasar en este grupo de la muerte. Un grupo de la muerte, el F, donde el Paris Saint-Germain ganó 2-0 al Borussia Dortmund y la verdad que pudo ser un resultado mucho mayor. El Borussia Dortmund salió con un planteamiento muy rácano. No me gustó nada el planteamiento de Terzic, excesivamente defensivo, solo con dos jugadores rápidos arriba, Tonje Malen y Karina de Jemi, pero con un 5-3-2 que ni mucho menos funcionó. Los goles llegaron en la segunda parte, tras una primera mitad donde tuvo alguna que otra ocasión el París, como ese disparo al poste de Vitinha. Mbappé abrió el marcador de penalti, un penalti que es cierto que es mano, pero no me convence, creo que es bastante riguroso. Y luego, pues bueno, Akraf hacía el segundo en una buena combinación, una buena pared con Vitinha. Y luego le anularon hasta 2 goles por fuera de juego al París en los minutos finales. Uno a Kylian Mbappé y otro al portugués Gonzalo Ramos. Vamos con el grupo del Manchester City. El Leipzig ganó 1-3 en el Waldorf Stadium de Berna al Young Boys. Este estadio es mítico porque se jugó la final de la Copa del Mundo en 1954, donde Alemania Federal consiguió el llamado Milagro de Berna, que tenéis un vídeo por aquí en el canal, ganándole 3-2 a la Hungría de los Magiares Mágicos. Pero no nos vayamos a casi 70 años atrás. Nos centramos en el partido donde Simakan adelantó al Leipzig, Mesa Kelia empató para el Young Boys, Schlager puso el 1-2 en el 73 y Benjamin Sesko a la contra hizo el 1-3 en el tiempo de descuento. Este estadio tiene la particularidad que es el único de Champions League con césped artificial, de última generación, eso sí. Y luego el Manchester City que le ganó 3-1 al Crvena Zvezda o Estrella Roja de Belgrado, que también fue campeón de Europa en 1991. Y en el Etihad, pues la verdad que tuvo muchas ocasiones en la primera parte, un remate de cabeza del larguero de Haaland, infinidad de paradas de su guardameta, pero con 22 disparos en la primera parte, la única ocasión que tuvo el equipo de Belgrado la metió Bukhari, el jugador de Ghana, que conseguía batir a Ederson y conseguir el 0-1 antes del descanso. Sin embargo, el Manchester City cayó por su propio peso. Los goles, doblete de Julián Álvarez, que estuvo a un gran nivel, uno de ellos asistido por Haaland, y luego un Rodri que también con un remate exquisito con el interior del pie al palo largo ponía el 3-1 en el minuto 73. Así que buen debut de los defensores del título, del equipo de Pep Guardiola, que a pesar de que la primera parte se fue perdiendo, pudo ser un partido de 6-7-0 sin ningún problema. Vámonos al grupo del Barça, ya tenéis el resumen del Barça más detallado, no me voy a parar mucho en este partido en Montjuïc. 5-0 ante el Royal Antwerp, un enorme Joao Félix que fue elegido MVP del partido, 2 goles para Joao y una asistencia a Lewandowski, un gol en propia de Bataille y un golazo de Gavi, que fue el jugador con más porcentaje en el pase, 99%, 71 pases correctos de 72 que dio. Un Royal Antwerp que en los primeros 15 minutos destacó Xavi que hicieron una buena salida de balón y que supieron romper su línea de presión, pero es cierto que luego, en cuanto caían los goles, el equipo belga se vio muy afectado. Incluso Butes salvó 2-3 ocasiones muy claras a Lamine Yamal o a Robert Lewandowski o incluso a Joao Cancelo, que pudieron aumentar más el marcador. Y en este grupo, en el del Barça, el Porto ganó 1-3 al Shakhtar Donetsk, que está jugando en el Volkspark Stadium de Hamburgo, en el norte de Alemania, a más de 2.000 kilómetros. La situación del conflicto entre Ucrania y Rusia pues obliga al Shakhtar a salir de fronteras con Rusia. El año pasado jugaba en Cracovia, en Polonia, pero en esta ocasión ya está jugando en Alemania, en Hamburgo, donde obviamente no hay frontera directa con Rusia. Se adelantó el Porto con un gol de Galeno en el minuto 8, el delantero venezolano empataba para el Shakhtar Kelsi con un buen remate de cabeza, Galeno metía el segundo y Taremi, el delantero iraní, el tercero en el minuto 30, así que el Porto se impuso con bastante claridad.
En el grupo del Atlético de Madrid, Lazio 1, Atlético de Madrid 1. Un Atlético que se adelantó en el minuto 29 con un gol de Pablo Barrios en un disparo exterior. Es verdad que el Lazio tuvo mucho dominio, generó mucho peligro y yo creo que mereció el empate. Morata pudo hacer el segundo con un disparo al poste. Estuvo muy bien el portero Provedel, parando buenas acciones. Y no solo parando, sino que en el minuto 94, en un centro por izquierda de Luis Alberto, que la puso con música, Luis Alberto, que fue el primer jugador que marcó en el nuevo Cerrú de Puertollano, que se estrenó hace 13 años con el Sevilla Atlético y que ahora pues está jugando Champions con el Lazio, y ese centro magnífico que le puso a Provedel, que en el minuto 94, con el dorsal 94 y midiendo 1,94, además de nacer en el 94, pues hacía ese tanto y recordaba a las viejas épocas del Atlético de Madrid del Pupas, aunque bueno, es un punto que la verdad creo que es justo. Y en The Kuip, el Feyenoord le ganó 2-0 al Celtic de Glasgow, un Feyenoord-Celtic que fue la final de 1970 de Champions, donde el propio Feyenoord también se impuso por 3-1 al Celtic en aquellos años. El gol de falta para Calvin Stengs antes del descanso, falló un penalti el Feyenoord, Igor Paixão lo paró bien Joe Hart, fue expulsado tanto Lagerbielke como Odin Holland, luego se quedó con 9 el Celtic a falta de 20 minutos y lo aprovechó el Feyenoord para matar el partido con el gol del iraní de nombre impronunciable Alireza Jahanbakhsh. Y vámonos a los partidos de hoy miércoles. El Real Madrid ha ganado 1-0 al Unión Berlin en el Estadio Santiago Bernabéu ante un equipo alemán que ha competido como jabatos. Ya hicimos un vídeo la semana pasada de la historia de este club, cómo había pasado en 5 temporadas de la segunda división alemana a la Champions, un logro tremendo. Y la verdad que han competido muy bien, con un buen Behrens en ataque, esa defensa de 3 con un Bonucci imperial, pero el Real Madrid es cierto que ha merecido la victoria. 3 balones a los postes, 2 para Joselu y 1 para Rodrigo, y el gol al final de Bellingham en un rebote algo afortunado, pero yo creo que hace justicia en el marcador, aunque es cierto que le perdonaron claramente la expulsión a Aurélien Tchouaméni en la primera parte por una entrada con los 2 pies por delante, que para mí es roja, y es que luego con Masinri ahí le sacan amarilla y en la segunda parte hace otra entrada criminal, pero bueno, tendremos un nuevo Casemiro, seguramente. Casemiro, recordad que le expulsaron 2 veces en 9 años en España. Sin embargo, la temporada pasada en el Manchester United le expulsaron 2 veces con roja directa, solo en una temporada en Premier. Vamos al otro partido de este grupo del Real Madrid. El Napoli ganó 1-2 en el Municipal de Braga al Sporting Club de Braga. No tuvo un partido fácil en Portugal. Mandó un balón al larguero Osimhen en un buen remate. Di Lorenzo abrió el marcador justo antes del descanso. Bruma en el 84 empatada para los portugueses. Y Niakite en propia puerta en un buen disparo exterior del Napoli, pues se metía ese gol en propia y le daba los 3 puntos al conjunto napolitano, que no ha brillado pero que ha conseguido por lo menos sumar esta primera victoria. Vamos al grupo A del Bayern y el Manchester United. Galatasaray y Covenant han empatado a 2 en el Turk Telecom Stadium. Se puso 0-2 el Covenant con los goles de El Younousi y Diogo Gonçalves, pero a partir de la roja de Elias Geller en el 73, el Galatasaray cogió forma, cogió presencia en área contraria, disparó el larguero Artur Koglu y luego en el 86 con el gol de Sacha Boey y en el 88 con el gol de TT del brasileño hicieron el 2-2 y salvaron un punto para los turcos. Y en el Allianz Arena el Bayern de Múnich perdonad, ganó 4-3 al Manchester United. Un partido tremendo donde creo que el Bayern estuvo algo tierno en defensa, pero es cierto que le pudo meter una cantidad de goles terrible al conjunto de Old Trafford. Sané y Gnabry hacían los 2 goles antes del descanso, en el 28 y en el 32. Højlund ponía el 2-1 en el 49, el delantero ex de Atalanta. Luego Harry Kane hacía el 3-1 en el 53 de penalti. Sané tuvo el cuarto, pero la estrelló en el poste. Casemiro ponía el 3-2 en el 88. Mathys Tel, el joven delantero francés, hacía el 4-2. Y otra vez Casemiro ponía el 4-3, pero ya sería muy tarde, en el minuto 95. Así que los 3 puntos se quedaron en München. Y vamos al grupo del Arsenal, donde el Arsenal ganó 4-0 al PSV Eindhoven, en una gran exhibición en el Emirates, donde el Arsenal ha vuelto a Champions 6 años después. Los goles de Bukayo Saka, Leandro Trossard y Gabriel Jesús en la primera parte, y el tanto del capitán Martin Odegaard en la segunda, hicieron posible esta goleada. La verdad que me decepcionó el PSV Eindhoven con una versión bastante tiernita y que tendrá que mejorar si quiere avanzar en este grupo. Un grupo donde el Sevilla es un equipo tan irreverente y tan inconsistente en Champions que no es capaz ni de ganarle ahora mismo al colista de la Liga Francesa, el Racing Club de Lens. Se adelantó con un gol de Ocampos en el minuto 9, pero una falta directa de Fulgini, donde se la tragó Dimitrovic con todas las de la ley, empató a 1. En la segunda parte, a pesar de asediar por momentos
al Lens, que optó por sumar un punto que le viene muy bien. El Sevilla no consiguió hacer el segundo y no empieza con buen pie esta Champions. Una Champions que a pesar del empate sí empieza con buen pie la Real Sociedad, que empató 1 ante el Inter de Milán en casa. Y una Real que la lástima es que no mató el partido, porque tuvo 2 balones a los postes, Barrenechea en el 3 y Merino en el 70. Se adelantó con un gol de Brais Méndez en el minuto 4 del partido. Tuvo opciones para aumentar ese marcador, pero el Inter, cuando se mantiene vivo y no lo matas, te suele reaccionar. Y un gol de Lautaro Martínez tras un centro al segundo palo de Varela ponía el 1-1 en el minuto 87. Aún así, ya digo, es un empate muy valioso ante el vigente subcampeón de Europa, no lo olvidemos. Y la gran sorpresa yo creo que ha sido en el estadio de Luz. El Benfica perdió 0-2 ante el Salzburg. Es cierto que muy condicionado por 2 penaltis que le han pitado en contra al cuadro lisboeta. Falló un penalti Karim Konaté, lo mandó fuera en el minuto 3 para el Salzburg. Fue expulsado Antonio Silva, una roja directa por mano, por evitar un gol bajo palos. Lo convirtió ese penalti el croata Roko Simic. Y luego Oscar Glouk en la segunda parte hizo el segundo. Así que victoria de oro para los austriacos, victoria de oro para el Salzburg, que si os dejo otro dato cultural, es la ciudad de nacimiento de Wolfgang Amadeus Mozart. Pues hacían ese 0-2 para llevarse los 3 puntos y para coger ventaja en un grupo que va a ser muy difícil con Inter de Milán, Real Sociedad y el propio Benfica. Y nada, hasta aquí un poquito el vídeo. Si sacamos varias conclusiones claras, obviamente Arsenal y Barça han dado las mayores exhibiciones de fútbol. El Madrid se ha visto salvado por Jude Bellingham en los minutos finales. Sevilla deja un empate con dudas, la Real consigue un buen empate, al Atlético de Madrid le empata un portero en el minuto 94 y luego pues bueno, bien el Bayern a pesar de encajar 3 goles, un Napoli ahí con dudas pero que gana y por ejemplo un París que fue muy superior y un Manchester City más de lo mismo y un Milan que nos dejó bastante decepcionados con su falta de gol. Y hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado, nos vemos mañana. Analizaremos algún partido de Europa League, ya veré cuál. Creo que quiero ver el Brighton en su debut en Europa League. Y ya el viernes previa de la jornada 4, Escuela de Fútbol Base de Ciudad Real con Kense. Os necesitamos a todos en Ciudad Sur, 4:30 el sábado, ya lo sabéis. Y nos vemos en los siguientes vídeos. Estamos en 1028 suscriptores, queremos seguir subiendo, que me he estancado un poco estos días. Ánimo y sigan apoyando porque el proyecto va creciendo poco a poco. Hasta la próxima, nos vemos, chao.